Y hoy, bueno, pues a pesar del viento y de la lluvia, pues es estupendo veros y en un día también que para mí es muy grato, para nosotros en el centro es muy grato, porque supone también de volver a casa a Elena, Elena Pedrosa, cuando me hiciste un comentario, ¿no? Dice, bueno, es estupendo volver a casa, me decías, ¿no? Bueno, yo no sabía, yo sabía que Elena había vivido en Almería, pero no sabía que hubiera vivido tanto tiempo en Almería. Yo pensaba que había vivido menos años aquí, ¿no? Pero sí, estuvo aquí mucho tiempo en un sitio y luego en otro, en la Escuela de Artes finalmente. Bueno, ella es profesora de la Escuela de San Telmo, es artista visual, es comisaria, curadora de exposiciones, es arte terapeuta, formación gestal. Bueno, es una activista por la visibilización del trabajo de las mujeres fotógrafas, que es por lo que la hemos invitado a venir aquí. Ella tiene un trabajo estupendo, un compendio de todo el trabajo que están haciendo muchas mujeres fotógrafas en Andalucía ahora mismo. Y bueno, sabéis que normalmente el formato de estos encuentros suelen ser diálogos, pero ella tiene una intervención estupenda, muy cerrada, en fin, muy organizada. La dejamos que nos la presente y luego, si queréis, hablamos de su trabajo. Muchas gracias por venir y muchas gracias por volver a casa. Es estupendo ver cómo la gente, los reencuentros, los abrazos y los besos de después de algún tiempo de no verte. Nosotros estamos intentando normalizar por la vida de un centro que, bueno, pues quizá perdió esa normalidad, pero la estamos intentando normalizar de nuevo. Gracias, Elena. Gracias. Bueno, gracias, Juan. Gracias a Santiago, a Fabiola Muñoz, por un poco pues propiciar que se dé este encuentro y este foro. Me emociona, como ha dicho Juan María, volver a casa, ver a estos rostros conocidos, amigos, compañeros que hacía ya tanto tiempo que no veía. Y bueno, y agradecer de nuevo que me hayan invitado a compartir con vosotros pues esta investigación que estoy haciendo. Es una investigación que todavía está en proceso, que pretendo no cerrar todavía y que bueno, voy acotando por circunstancias y bueno, deciros y pediros disculpas por no hacerlo totalmente dialogado, pero sí que es verdad que como son muchos datos y son muchas cuestiones, pues prefiero hacer como una especie de lectura interpretada y luego vamos a ir viendo ya en el marco de la investigación el trabajo de distintas compañeras, un total de 21, decía pues fíjate, 21 fotógrafas andaluzas del siglo XXI, ¿no? que vamos a ver qué relación tienen con esto que vengo a contaros. Antes de comenzar a hablar y a explicar la investigación, sí que quiero poner un vídeo de una compañera que he conocido recientemente, Guillermina García, o la podéis encontrar como Minuca García Fotografía, de Sevilla, que hace un trabajo precioso y que está en la línea de lo que al final a mí por dentro me mueve sobre el ámbito del trabajo de las mujeres fotógrafas. Útero, matriz, espacio de vida y muerte, creación, cáliz de fuego ardiente, refugio del más profundo sentir. Llevas en ti la memoria del linaje materno, los sueños no realizados, los secretos no contados, las historias sin final, los duelos, los talentos, los dones, la belleza, la nobleza, la fuerza de la mujer luchadora, revolucionaria, intelectual. Hilo rojo, de útero a útero, de mujer a mujer. Morir para volver a nacer en cada ciclo lunar. Conectar con la conciencia de mujer, de tu relación conmigo, tu madre, y con todas las madres del linaje. Portadora de sueños, diosa del vientre, fogoso, vital, creadora de vida, danza al sol de tu vientre, de tus ciclos, conecta con tu poder salvaje, con la loba, con el instinto, toma tus propias decisiones, equivócate tantas veces sea necesario,
deshaciendo los nudos del linaje, nos liberamos todas. Tú solo tienes que creer en ti. Bueno, y ahora ya sí, esta conferencia, como ha explicado Juan María, está basada en una investigación que realizo hace algunos años acerca de proyectos de fotógrafas artistas que tienen una trayectoria o un discurso que se va a aproximar más al concepto de arte conceptual, la fotografía contemporánea como forma de arte conceptual. En el tema o el género del fotoensayo, dentro de la fotografía de autor, un poco esa es la línea que ahora iré explicando. Mi relato pretende encontrar en esa diversidad intereses, características comunes en las fotógrafas que participan de las mismas estructuras culturales andaluzas y que tienen una proyección en el panorama nacional, en el panorama español actual, creando de alguna manera, y esa es la intervención por mi parte, una narrativa común entre sus obras. Al fin y al cabo vengo del comisariado de exposiciones a la hora del diseño y soy fotógrafa, entonces en ocasiones hablo con compañeras como esa manera de estructurar nuestros propios trabajos fotográficos de forma narrativa al final nos lleva también a, cuando trabajamos con la materia prima de otras artistas, ver esa confluencia narrativa, ese que tienen en común, ¿no? Al fin y al cabo yo también vengo de intentar crear redes y lazos y es lo que me motiva. Para definir un marco de análisis he utilizado 3 categorías, mirar, sentir y pensar, ¿no?, que me sirven para organizar el corpus de estudio en torno a la intención fotográfica de estas artistas y el alcance de su mirada estética y conceptual al mismo tiempo. En esta ocasión, la conferencia se enfoca en la fotografía humanista, aúna la tradición del documental antropológico con la tendencia actual al uso de la fotografía vernácula en la construcción narrativa del documental de autor, como comentaba, basado en el relato de experiencias, desde experiencias íntimas y personales la mayoría, realizando en este caso un paralelismo intencionado con la mítica exposición de Family of Man, comisariada por Edward Steichen en el MoMA en 1955. Es por eso que voy a establecer en esas categorías que voy investigando del pensar, mirar, sentir, que ahora explicaré, similitudes entre la obra de compañeras que observan documentando su contexto familiar, como quien encaja piezas o quien organiza un material que está como desordenado, compañeras, por otro lado, que hacen de su sentir un mensaje, la expresión de una emoción de dolor, nostalgia, rabia, y finalmente compañeras que con las mismas herramientas van a reconstruir, van a inventar o van a analizar su historia y hacen de la imagen pensamiento. Como os he dicho, bueno, esto sería la base introductoria, defino esta conferencia también en la línea de mi investigación, antes de pasar al marco de la investigación, el análisis del corpus de estudio, mirar, sentir, pensar y ese trabajo de fotógrafas, artistas andaluzas concretamente, sí que voy a mostrar de dónde he obtenido toda esta documentación y toda esta información, haciendo un breve análisis también de esa presencia o no presencia, como hablábamos antes, de la mujer fotógrafa en estos repositorios de cultura y colectivos y, por otra parte, explicando también esta acotación de la investigación en torno al título y el sesgo de mi investigación también. Como soy periodista y siguiendo un poco la huella de Joan Fontcuberta, ¿no?, sí que entiendo que todo investigador honesto tiene que dejar muy clara cuál es su subjetividad, de dónde surge el posible sesgo de su investigación, porque no somos objetivos en absoluto. Entonces, todo esto lo voy a explicar al principio para que se sitúe la investigación y antes de ver los trabajos. Dentro del marco de investigación partimos de Amalia López Cabrera, almeriense, que fue la primera fotógrafa española con un estudio profesional en Jaén en 1857. De las fotógrafas andaluzas, desde el año 1939 ya se ocupa una interesante monografía, que no sé si conocéis, del fotógrafo y periodista cordobés Antonio José González, investigador y estudioso de la historia de la fotografía cordobesa y andaluza, que se llama Andaluzas tras la cámara, fotógrafas en Andalucía de 1844 a 1939, que nos sirve como antecedente. Investigando me pareció muy curioso también el dato,
si no me equivoco, y si me corregís me aportaréis datos a la investigación, que en la trayectoria del grupo fotográfico AFAL, fundado por José María Artero y el recientemente fallecido Carlos Pérez Siquier, almerienses, solo se menciona a una mujer, Ruth Lechuga, austriaca, nacionalizada en México, que participa en 1959 del grupo La Ventana. Partiendo ya de una documentación más cercana, el Diccionario de Fotógrafos Españoles, editado en 2014 por la Fábrica y Acción Cultural Española, cito textualmente, primer gran diccionario de fotógrafos españoles que en 660 páginas reúne a más de medio millar de ellos desde el siglo XIX al XXI, solo incluye entre los 41 fotógrafos andaluces reseñados a 3 fotógrafas, Ana Torralba, Susana Girón y Marina del Mar. La Unión de Artistas Visuales de Andalucía, a la que pertenezco, solo cuenta con 13 fotógrafas andaluzas entre sus socias. Desde 2009 hasta el momento, según el registro de exposiciones de su web, este mismo centro, el Centro Andaluz de la Fotografía, solo ha expuesto de manera individual a 6 fotógrafas andaluzas y 2 en exposiciones producidas por en otros espacios. Otras 34 sí lo han hecho en 3 exposiciones colectivas desde 2017 hasta la actualidad. Si buscamos en la Wikipedia, que es como lo más común, aunque igual no es lo más científico, en la categoría Fotógrafos de Andalucía encontramos a la cordobesa Gloria Rodríguez, a Ana Elías, afincada en Sevilla desde 1991, que ha sido la única mujer seleccionada para el equipo de fotógrafos oficiales de la Exposición Universal de Sevilla, la Expo del 92, ¿no? Y luego Cristina Martín Lara, malagueña que vive y trabaja en Berlín. Todas estas fotógrafas están dentro de la investigación que estoy realizando para relacionar sus trabajos, ¿no? Si ampliamos el concepto artista visual, encontramos otras compañeras como María Cañas, en Sevilla, Marina Vargas, en Granada, Aisa Portero, de Málaga, o Verónica Rufría, de Córdoba. Y es en este punto en el que voy a pararme un poco para comenzar a acotar mi investigación. Al fin y al cabo, yo soy especializada como profesora en fotografía, en artes plásticas y diseño. Me interesan los discursos plásticos de autor, la fotografía contemporánea, y en ese ámbito en el que voy a ir buceando al encuentro de estilos, narrativas y sensibilidades con las que construir ese corpus de estudio, centrado en fotógrafas artistas, porque no quita que existan extraordinarias mujeres fotógrafas en el ámbito de lo publicitario, de lo social, del fotoperiodismo, pero es en este ámbito en el que al fin y al cabo yo empiezo precisamente buscando afines en el que me voy a centrar, fotógrafas o artistas visuales que utilizan específicamente la fotografía como herramienta plástica y narrativa para expresar pensamiento o sentimiento de una manera reflexiva. Mi búsqueda no va a diferenciar entre quienes se definen como fotógrafas o quienes son artistas multidisciplinares, porque destacan de alguna manera en el ámbito fotográfico o cuentan con algún proyecto interesante entre los que selecciono para el lenguaje fotográfico contemporáneo. Ahí es donde he puesto el foco y donde he comenzado a investigar a través de repositorios y compilaciones de colectivos, entidades públicas y privadas y particulares que tienen una voz propia en Andalucía. Visto ese marco de investigación, estos repositorios de cultura, que también es interesante saber quién está investigando en este ámbito y qué presencia tienen ahí las fotógrafas andaluzas, nos encontramos el trabajo realizado por Sema da Costa en 2012, Stand-by, Guía de Fotografía Andaluza Actual, que según me comenta está próximo a actualizarse, proyecto en el que contamos a 17 fotógrafas andaluzas de entre los 90 reseñados. Y el proyecto Presente Continuo, plataforma web de difusión y archivo dedicada al arte contemporáneo andaluz, que se crea en 1990, también a través de Da Costa, editado en 2015 como monografía, de donde he seleccionado un total de 28 artistas andaluzas que trabajan específicamente con la fotografía. Tienen también repercusión en nuestra geografía los cuadernos de la Cursala, un proyecto expositivo y editorial nacido en 2007, fundado por la Universidad de Cádiz, que dirige el fotógrafo, profesor e investigador Jesús Micó, y que cuenta hasta el momento con 94 autores, de los que 27 son mujeres y solo 4 son andaluzas. María Claus, Camino Laguillo, Lola Guerrella y Marlene Freniche, que la tenemos aquí entre nosotros. Respecto a la exposición Un cierto panorama, reciente fotografía de autor en España, también comisariada por Micó, la selección andaluza, que tuvo la ocasión de estar aquí en el Centro Andaluz de la Fotografía como exposición en 2017, cuenta con 4 fotógrafas de entre los 14 seleccionados: Mara León, Mar Martín, Antonia Moreno y Victoria Rodríguez Cruz.
Un antecedente muy relacionado con este estudio que yo he realizado o que estoy realizando respecto a su área y a su nivel de análisis es el texto La imagen como fábrica, fotografía contemporánea en Andalucía, editado por el Centro de Estudios Andaluces y escrito por Juan Ramón Barbancho, que aborda también de manera particular la cuestión de género y alude a un lenguaje común en cuanto a cuerpo, sociedad y territorio, que son lenguajes que yo también abordo en esta investigación, con el que me siento muy en afinidad. De su investigación he rescatado algunos perfiles muy interesantes, como el de Marisa Mancilla, de Granada, Ángeles Agrela, de Úbeda, Carmen Singler, Huelva, o Celia Macías, Sevilla. También Paca Antúnez, de Córdoba, entre otras. Un total de 10 artistas mujeres de los 34 perfiles analizados. He tenido también como referencia espacios de fotografía y creación no andaluces y también que empiezan a estar dentro de Andalucía, en los que me he movido como artista seleccionada, como por ejemplo Foto España. Aquí Foto España empieza a sumar sedes andaluzas, como la Galería Meca Mediterráneo Centro Artístico de aquí de Almería, que lleva desde 2019 participando de este programa con exposiciones de fotógrafas andaluzas como Mar Garrido, Isabel Aranda, Estela García, Mónica Vázquez Ayala, Asunción Lonzano o Blanca Morales. A Foto España se han sumado en 2020, y me ha parecido curioso el dato, virtualmente 9 galerías andaluzas, aunque de esas 9 galerías andaluzas no encontramos ninguna exposición de fotógrafas andaluzas en su programa. E incluso instituciones como el Ayuntamiento de Málaga, con la exposición Otras Miradas, Tiempo de Exposición, en la que ha participado el alumnado de la Fotografía de Arte y Superior de Diseño de San Telmo, donde trabajo, con la coordinación y comisariado de Noelia García Bandera y Juan Macías, y en la que participaron 10 fotógrafas en 4 espacios diferentes. No obstante, y paro aquí con los datos, no es objeto de este estudio tampoco la presencia femenina en los eventos de fotografía contemporánea, pero sí me parecía interesante rescatar estos datos antes de continuar, ¿no? No es el asunto de este estudio, decía, y sí que agradezco y os animo también a conocer, si no conocéis, la presencia de asociaciones como MAF, Mujeres en las Artes Visuales, Colectiva, Observatorio Cultural Feminista, No Sin Fotógrafas, porque centran su atención en este asunto, así como otros colectivos de mujeres fotógrafas que he conocido y que surgen precisamente para evidenciar esa necesidad de unidad para poder visibilizar nuestro trabajo, como Fengrafía, como Ser Fotógrafa, Ser Lobas, que me han proporcionado los datos de artistas andaluzas que se dedican a la fotografía y que forman parte de sus colectivos, aunque siguen siendo muy pocas, ¿no? Como el caso de Laura M. Lombardía, de Cádiz, dentro del colectivo Como Ser Fotógrafa, colectivo que funciona por selección de portfolio, o en No Sin Fotógrafas, donde cada una de las artistas puede subir libremente su trabajo a su web, dado con una serie de indicaciones, en las que están Charo Corrales, Susana Girón, Bianca de Vilar o Marina Serrano. Considero que es cada vez más importante en el mundo en el que estamos, en la sociedad actual, esa presencia online. De hecho, por mi experiencia como comisaria y gestora cultural, me fue bastante útil en mi investigación, y lo es cada vez que intento crear algún tipo de discurso para un comisariado, tener esa presencia de compañeras que trabajan en este ámbito a la mano, no solo en repositorios, libros o conocerlas personalmente o a través de otras personas, sino en esta presencia online, ¿no? Colectiva, Observatorio Feminista, Cultural Feminista, por ejemplo, ha hecho una campaña para que todas esas personas que no están visibles, pues esté su trayectoria dentro de la Wikipedia, ¿no?, que pueda hacer accesible a todos. Y luego también, por supuesto, los colectivos de fotógrafos, aquí Desencuadre, o el resto de colectivos en toda Andalucía adheridos a la FAF, a la Federación de Fotografía Andaluza, que desde su web ponen a disposición del usuario los portfolios de sus socios y socias. Entonces, animo a todas las personas que están trabajando por la cultura y la fotografía a crear esos repositorios, a que esas personas sean visibles. Hablaba antes Juan María en el comentario que ha hecho en la sala Jorge Rueda, ¿no?, de la importancia de la que hablaban Susan Sontag y otros teóricos sobre el nombre de las víctimas, ¿no? Entonces, yo aludo a esa importancia de saber el nombre y de saber cuál es el trabajo de todas esas personas que están trabajando en la fotografía, independientemente de que aquí hoy hablemos de fotografía femenina, sino todos esos fotógrafos que es interesante que se conozcan sus trabajos, ¿no?, y que ahora tenemos la posibilidad en esos repositorios. Yo, por ejemplo, he rescatado para mi investigación perfiles interesantes a través de esta web de la FAF que os decía, como el de Lara Ibizbe, Erika Kruse, Santos Álvarez León, Maribel Martínez Asensi, que es almeriense, del grupo Gema Casas, Carolina Santos, Fátima Conesa, Esperanza Manzanera o Manuela Quirón, ¿no?
Esa gestión cultural que os decía, que mantiene la presencia y facilita el trabajo de investigación y conservación de la imagen de la mujer fotógrafa andaluza, pues animo a consolidarlo. Me dio mucha pena, por ejemplo, ver que había desaparecido de las redes, no solo de los físicos, el trabajo online de Generando Focos. Al final lo que hacemos es historia, y eso lo hablaba con las compañeras del colectivo Fama, que ahora os explicaré, que gestiono desde 2020. El hecho de que hayamos hecho algo y ya no lo hagamos, es importante que quede la huella de lo que hemos hecho. Y para eso, pues ya sea libro, ya sea documental, ya sea la presencia online, es súper importante, ¿no? Hay participantes de este grupo Generando Foco de Granada que están dispersas y que a mí me gusta mencionar, por eso del nombre que decíamos, ¿no? Que son Irene Castillo, Heidi Zan, Elena Valdivia Díaz, Maribel Montesinos Flores, Lía Guerrero, Marcela Castro, Marina Rojas Mesa y Zeneida Bernabé, ¿no? Esta acotación de mi investigación que realizo surge de mi interés. Hemos visto que el título es The Family of Woman, ¿no? Y precisamente mi interés en fotografía de autor basado en el relato de experiencia, en las historias personales de las participantes, por mi trabajo como fotógrafa también investigando en el trabajo de Judy Weiser en el ámbito de la fotografía terapéutica, de Fina Sanz, que no es fotógrafa pero sí trabaja con la fotografía del álbum de fotos familiar, en la fotobiografía, y a partir del análisis de esos álbumes también como antecedente a través de mi compañera Noemí Genaro, que estuvo trabajando conmigo aquí en la Escuela de Arte de Almería. A mi formación, como ha mencionado antes Juan María, como arteterapeuta gestal y como fototerapeuta con Carlos Canal y Jorge Fernández Bazaga, del colectivo Fotoeduterapia, que os animo a buscar también en la web, al que pertenezco. En mi investigación didáctica, donde también a la hora de preparar mis clases para mis alumnos, tanto en las asignaturas teoría fotográfica como proyectos de fotografía, establezco como herramienta de investigación antropológica también ese uso de la fotografía, encuentro una reflexión muy interesante de Rebeca Pardo en un artículo titulado La familia en el arte y la antropología del parentesco, en el que analiza la representación de la intimidad y de la familia en las artes visuales, y cito textualmente, en un momento de deconstrucción, provocación y renovación, porque ella habla a partir de los años 80 del siglo XX. Estos trabajos analizados, entre los que encontramos el ya mítico Balada de la dependencia sexual de Nan Goldin o el reportaje Rise Law de Richard Billingham sobre sus padres, se desmarcan radicalmente del concepto de lo tradicional, del cliché de familia feliz, pero suponen una búsqueda del autoconocimiento desde la memoria, desde la autobiografía y desde la construcción identitaria. La ruptura de ese paradigma visual de la maternidad, como por ejemplo de la maternidad con el trabajo de Ana Álvarez Recalde, o la radicalidad, por otra parte, del trabajo autorreferencial también de Joe Spence, son algunas de las claves visuales de este estudio que me dejó pensando precisamente qué tenía como huella o qué podían dejar, qué legado podían dejar en cuanto a esa memoria visual, ¿no? Cuál sería su aportación al paradigma visual y social también hacia el futuro, porque ya sabemos la función de la fotografía, esa visión de autopercepción y de fotografía vernácula que trabajan las fotógrafas artistas que yo estaba investigando, ¿no? Y por eso he acotado hacia este tema. En palabras de Spence, de Joe Spence, dice: los usos privados de la fotografía, como los álbumes familiares, son construcciones visuales que no representan al propio yo y que tienen implicaciones políticas que afectan nuestra manera de pensar y de comportarnos, ¿no? Esa huella que siempre digo a mis alumnos que es la gran responsabilidad del fotógrafo, porque está comunicando hacia afuera, dejando una huella y marcando un paradigma visual, ¿no? Una vez investigada también, o empezando a hacer esa investigación y viendo que hay una tendencia al alza de la categoría del sentir, yo ya os he dicho que veíamos esa parte del mirar, sentir, pensar, entre mis compañeras una línea de trabajo común precisamente he visto que era el uso de fotografía vernácula como base de reflexión acerca de las vivencias en clave personal de las autoras, ¿no? En este ámbito y con el contexto que acabo de explicar es cuando se me ocurre relacionar esta investigación con la exposición realizada en 1955 por el gran curador del MoMA, Edward Steichen, ya que, salvando las distancias, por supuesto, compartimos perspectiva en cuanto a algunos aspectos. No estableció distinción entre fotógrafo profesional y aficionado, tenía una intención de mostrar una parte de la universalidad de la experiencia humana y abarcó, a través de la convocatoria, de una convocatoria abierta o de una investigación abierta, una amplia muestra. La web almedomedia.com, rescato este texto porque me ha parecido muy bonito, define esta exposición de manera poética como el mayor álbum familiar creado hasta la fecha bajo un objetivo único, la esperanza. Mi único objetivo es también esa esperanza, el partir del autoconocimiento,
el partir de conocernos nosotros como profesionales y como personas para comprender cómo funciona la sociedad de ahí afuera. Esa revolución exterior se da si hay una reflexión profunda interior, ¿no? Partir de lo que nos mueve dentro para ser un verdadero revulsivo social, decía, porque, como dijo Steichen, nos unen más cosas que nos diferencian y estas últimas, además, son nuestra riqueza y biodiversidad. El sesgo de mi investigación tiene que ver con mi concepto de mujer, con mi concepto de feminismo y también, ya que estamos aquí, con mi concepto de bruja. Mi perspectiva está más cercana a la labor cotidiana desde abajo, gota a gota, grano a grano, al arte, al conocimiento que se comparte y no se vende. Está más cercana a la defensa de la anterior denominación del Día de la Mujer Trabajadora, porque nos recuerda el empoderamiento frente a la opresión del patrón o la patrona, del empresario o de la empresaria, al fin y al cabo contextualizada en la lucha de clases, que es como se creó este 8M. Está más cercana al análisis político desde las bases, los colectivos y la autogestión, y es por eso que me acerco a la mezcla de proyectos con mayor o con menor repercusión, trayectoria o éxito mediático, partiendo mi selección de la consideración de un buen trabajo, algo que aprendí en esta casa. Y es por eso que busco otras fórmulas para que las fotógrafas del siglo XXI, ojalá las del XIX, puedan estar cómodas en el desarrollo de su labor artística sin necesidad de abandonar sus vidas por completo para subir cada vez más alto en la escalera, contra ese maldito techo de cristal. Es por eso que quise crear un proyecto de comisariado virtual, como es colectivofama.com, a través del cual pudiera dar visibilidad a los perfiles de compañeras que iba conociendo o redescubriendo, poner al servicio de la gestión cultural una herramienta de contacto con esas autoras, un contacto directo y no intermediado, y al mismo tiempo crear una red de apoyo mutuo entre las fotógrafas artistas malagueñas. Algo complicado, arduo, difícil, primero porque nos dedicamos al arte, segundo porque el arte está muy mediatizado solo a una perspectiva, a un punto de vista, pero que me está dando bastante aprendizaje interesante. Tanto las que quieren la fama como aquellas que buscan otras fórmulas autogestionadas de encontrar valor en el desarrollo de la cultura artística y de la labor del arte, las reconocidas y las autoborradas, diferentes y afines al mismo tiempo, y es lo que actualmente conforma esta plataforma de creación e investigación colectiva que ha derivado en 2 grupos de trabajo diferenciados, pero sobre todo en un caudal infinito de aprendizaje. La web colectivofama.com es el repositorio de fotógrafas artistas malagueñas que creo o que promuevo en 2020, cuando estábamos ahí en una situación bastante complicada, y bueno, son en este momento una serie de fotógrafas. Si entráis en cada uno de los perfiles vais a ver ese contacto y algunos trabajos seleccionados, ¿no? Y otras compañeras que han estado relacionadas o dentro del colectivo y que han querido seguir perteneciendo a esta red de trabajo, ¿no? Mi perspectiva está más cercana a las experiencias e investigaciones sobre la mujer de Casilda Rodríguez, Tania Galvez o Prado Esteban, mujeres investigadoras que os animo también a recuperar, a la defensa de la lucha antipatriarcal de Emma Goldman, de Teresa Mañé, de Federica Monseni, la conexión con la naturaleza de la autopoiesis de Maturana y Varela, la permacultura en Masanuevo Fukuoka, la noción de sexualidad de Wilhelm Reich, el pensamiento político y místico de Simone Weil o la conciencia psicoanalítica de Alice Miller, que son las que me han llevado a construirme como mujer que soy. Pero, sobre todo, mi perspectiva parte de la experiencia de haber sido criada por mujeres fuertes, inteligentes y amorosas, que, como explicaba Guillermina García en ese vídeo inicial, han sabido deshacer la coraza de la madre patriarcal utilizando la confianza en mi criterio y la defensa de mi libertad por encima de cualquier coacción. De manera que han influido en mí, en el espíritu crítico, como acicate en mi defensa de la cultura como herramienta de lucha. Todo eso es lo que me llega a seguir profundizando en mi rol como mujer en esta sociedad compleja e injusta. Lo que me lleva a seguir queriendo trabajar con mujeres, venciendo intereses, envidias, celos y competitividad, que es lo que nos enseñó el capitalismo. Ofreciendo, cuidando, acunando, que es lo que nos enseñó la matrística. Ese conocimiento aún sigue transmitiéndose de útero a útero. Es lo que llevamos en nuestras células, es lo que sustenta la esperanza de volver a ser una gran familia, la gran familia del ser humano. Y es ahora donde
comienzo a analizar el corpus de estudio. Estos trabajos de todas estas compañeras, de alguna manera, tienen una afinidad íntima con esto que acabo de explicar y es por eso que quería compartirlo con vosotros. Para definir el marco de análisis he utilizado 3 categorías: mirar, sentir, pensar, que me sirven para organizar el corpus de estudio, había comentado a continuación. Aunque las categorías no son compartimentos estancos, sabemos que lo hacemos los fotógrafos porque queremos hablar de géneros, lo hacemos los docentes porque tenemos que enseñar algo rápido y que se entienda bien, lo hacemos los investigadores para acotar investigaciones, ¿no? Pero en realidad sabemos que el mundo es totalmente plural y que hay distintos puntos de vista que pueden estar en un momento dado enfrentados, pero tener cuestiones comunes, ¿no? Entonces, de esos lugares intermedios, aunque ese mirar el contexto yo me base precisamente en estructurar un trabajo que a lo mejor a partir de una visualización previa o de un trabajo estético no profundiza en un sentir o en un pensamiento, no quiere decir que no haya ahí un sentimiento trabajado en ellas, ¿no? Los trabajos los he estructurado dentro de la categoría del mirar, en este caso, para un formato más formal que discursivo, centrándonos en la observación del contexto, del espacio común, ¿no? Y es cuando comienzo a hablar de las distintas fotógrafas: Laura Nicoleta Rodríguez, Málaga, que actualmente subdirectora o vicedirectora de la Escuela de Arte de Algeciras. Es una observadora antropóloga, al mismo tiempo también activista, feminista, construye un discurso a su medida para hacer reflexionar y en este trabajo, El regreso de Cree, realizado en Tierra de Fuego, en Chile, es muy interesante porque ella parte con la finalidad de sumergirse en esta cultura, por una parte como forma artística, mediante la interpretación de la historia, a través del punto de vista de las mujeres Selknam, destacando sus actividades, su territorio y su cosmovisión. En este caso, es una historia silenciada y olvidada que se pone de manifiesto en este proyecto, reinterpretando una ceremonia, la ceremonia del Hain, que es un ritual que era estrictamente masculino, ¿no? Y donde se conceptualiza la creatividad del mundo simbólico de toda esta cosmovisión a través de ese trabajo, ¿no? La familia, la tribu, la comunidad, el rol de lo femenino es algo que también tiene común con el trabajo de Ana Cayuela, de aquí de Almería. Haciendo uso de la cámara de fotos como herramienta participativa, que es la base del trabajo que realiza Ana en este, pero también en otros trabajos, mediante esa toma de conciencia del poder que supone en nuestra sociedad y en esta parte del mundo tener una cámara fotográfica, ¿no? Ese encuadre fotográfico para construir realidades y mundo, por eso decía que la fotografía tampoco es subjetiva, comparte su posición de poder. Si no conocéis lo que es la fotografía participativa, al fin y al cabo es dar la cámara también a los que están siendo fotografiados para que no sea siempre el fotógrafo el que tiene el punto de vista y el que tiene algo que decir, ¿no? Desde la desnudez y horizontalidad de sus relaciones, Ana crea un discurso coral que confluye en una narrativa reflexiva y política. Almería es viuda, que es este trabajo que rescato precisamente de la colectiva que comisarié aquí en el Centro Andaluz de la Fotografía en 2018, Almerías, fotoensayos de la sociedad almeriense. Ana reflexiona sobre la comunidad de la fotografía, la comunidad que fotografía, en este caso comunidad gitana, distintos entornos, pero también lo que es su entorno vital y familiar, en confluencia con su propia identidad y vivencia, amigos, distintas relaciones y situaciones cotidianas, en torno al concepto de viudez en las mujeres que entrevista y con las que se mezcla, ¿no? Entonces partimos de estos dos primeros trabajos en los que, a partir de esa visión sobre el otro, de todas maneras se deja algo de huella sobre la propia vivencia de la fotografía o del trabajo de la mujer, ¿no? Ilse Van Gogh explora el contexto familiar también de manera más documental y casi diríamos que antropológica. Dos de sus trabajos, Past y Mi pueblo, nos hablan del entorno como base de vivencias personales. Este primer apartado del mirar, os decía, lo que pretendo es ver el contexto, ¿no? El contexto de una tribu, el contexto de una comunidad, el contexto de un hogar, ¿no? Ese contexto, en el primero, en Paz, ella hace un relato de su última visita a la casa donde se crió, antes de que sus padres la vendieran, y los juegos de infancia, los recuerdos, la nostalgia, se vislumbran en el contexto del paisaje personal que ella muestra aquí, ¿no? En el segundo, sin embargo, son ya las personas las que configuran el lugar, en una serie que ha realizado en sus visitas esporádicas y al origen, ¿no?
Ilse van Gogh es de origen holandés, pertenece al colectivo Fama. Su trabajo se dio a conocer a través del fanzine Dos Pájaros, del colectivo Circadian, sobre fotógrafas malagueñas. Y me voy a rescatar una frase suya, ¿no?, que me parece muy interesante en este contexto en el que estamos hablando. Ella dice que los andaluces siempre hablan de su pueblo, están orgullosos de tener sus raíces aquí. Dice, yo vuelvo una o dos veces al año a mi pueblo, a mi país, a ver mis amigos y mi familia, ¿no? Y entonces surge este trabajo precisamente de eso, ¿no?, de esa necesidad de ver cómo lo que ocurre aquí con sus compañeros de trabajo y de vida, pues ella también tiene posibilidad de hacerlo allí a través de la fotografía. Luego la Guerrera, de Málaga, nos habla en Cotidianidades de un blanco que nos retrotrae al ámbito de la ensoñación, en espacios neutros. En este caso, Lola lo que hace es descontextualizar al convertir en blanco un espacio tan vivido como puede ser el espacio cotidiano de nuestros hogares, ¿no? Este trabajo estuvo expuesto en la colectiva Rosas del Sur, Artistas Contemporáneas en Andalucía, en 2014, en el Museo Caja Granada, Memoria de Andalucía, donde se reunieron 29 artistas relevantes de los últimos 50 años, comisariada por Concepción Hermano Baños. Voy dando datos conforme voy hablando de los distintos trabajos de las compañeras también, en algunas ocasiones de pinceladas sobre sus trayectorias, que es de recalcar también que la mayoría trabajan no solo como fotógrafas, sino también investigadoras, docentes, gestoras culturales, sino también esos repositorios a los que voy llegando a través también de noticias y otros encuentros donde se ha dado valor a estos trabajos, ¿no? Ella convierte la realidad en una maqueta a la escala real, ¿no? Este es un trabajo más antiguo de Lola Guerrera, que ahora mismo pues está descontextualizado, valga la redundancia, pero que es huella y origen de la experimentación con lo efímero, que es lo que está incidiendo más en su trabajo actual. Me interesan estas cosas no dichas, si os fijáis en las imágenes, si observamos un poco los detalles que sobresalen por encima del blanco, esas cosas no dichas o dichas entre líneas que se traslucen en el terreno neutral de lo cotidiano, donde la convivencia familiar se adivina, donde queda la huella de lo vivido, mientras que nos centramos en el espacio, en este caso no tan vacío, ¿no? También se centra en el entorno familiar y cotidiano Noelia García Bandera, de Málaga, en este trabajo titulado Spoiler, que es una colaboración conjunta con el artista José María Escalona, en el que hace una alegoría de la infancia, manifestada de forma, según dicen las mismas palabras del artista, de forma primigenia y oscura, posiblemente imparable, a través de los rostros, máscaras y juguetes casi tribales que apelan al miedo y a la crispación. Este trabajo forma parte de la exposición Horizonte Cercano 2020, comisariada por Eduardo da Costa, en la que se abordaban diferentes caminos de la fotografía procedentes de artistas, profesores y alumnos de las escuelas de arte de Andalucía. Una institución pública de forma profesionales de fotografía contemporánea que tienen verdadera repercusión en el panorama no solo andaluz, sino también nacional de la fotografía contemporánea. El trabajo de Marlene Freniche, de Almería, sirve de bisagra entre esta sensación estética del arte más conceptual de los últimos trabajos que acabamos de ver y la narrativa personal que subyace al mostrar sus experiencias vitales como relato. No ya de manera documental, como veíamos en el trabajo de Ilse van Gogh, ya que su lenguaje sigue siendo más simbólico. Su proyecto Ex parte de la experiencia familiar como emigrantes y habla del desarraigo que siente a la vuelta de sus países de origen. Al principio, dice Marlene, no me interesaba realizar un proyecto fotográfico personal, huía de esa línea, pero las imágenes desinteresadas me marcaron en camino. No tuve opción, nació la necesidad de descubrir qué quería contar con ellas, lo cual fui averiguando según las imágenes fueron contando. Este trabajo, Ex, es el número 70 de los cuadernos de la Cursala, fue seleccionado en 2019 al premio al mejor libro de fotografía del año de Foto España. Y bueno, ya si acaso Marlene nos cuenta luego un poquito más sobre este trabajo. Victoria Rodríguez Cruz, que es de Huelva, tiene en común con Marlene Freniche, según entiendo, el encuentro con la percepción familiar a través de la fotografía y el contexto del encuentro para ordenar sus emociones. Aunque en esta ocasión no es a través del lugar vivido, como es el caso de Ilse en la casa de su abuelo o el de Marlene, a través de los lugares de origen que son revisitados en su proyecto, sino precisamente mediante la descontextualización, apartándose de esos lugares para quedarse con la emoción pura de las relaciones. Cruz, que también es gestora cultural, se sumerge, y nunca mejor dicho, en una búsqueda de la identidad a través de la investigación de lo cotidiano. Ella, en su proyecto Familia, fotografía a sus allegados en el agua, sumándole la subjetividad y creatividad de la distorsión del agua y la luz. Comenta que de manera casual halló relación entre cómo los percibe en la vida y cómo se comportan en el agua.
Su fotografía, aparte de una sugerencia estética, es también de gran carga emocional y un lenguaje poético. Comentaba al principio también que en estas fotografías que ha aunado dentro del sentir, aunque no quiere decir que estos trabajos anteriores no estén hechos con un sentimiento, aquí me interesaba el mensaje vivido, en ocasiones no conscientemente, como una suerte de que a través de esas autobiografías hacemos una especie también como de autoterapia, ¿no? La fotografía siempre es una herramienta, como nos comentaba Marlene Freniche, que nos va descubriendo cosas sin que nosotros al principio lo hubiéramos premeditado, ¿no? Y es donde está el contexto del trabajo de Guillermina García, Minuca Fotografía, que comentaba al principio de la charla, ¿no? Ella es de Sevilla y en este proyecto, de útero a útero, supone un rito de iniciación a su hija mediante fotografía. Igual que las tribus antiguas hacían ritos de iniciación en determinadas edades, cuando su hija llega a la adolescencia, ella la acompaña con la cámara fotográfica en ese lenguaje precioso que hemos dicho que comparte con ella, que hemos visto a través del vídeo. Las imágenes cuentan por sí mismas los cambios de tránsito entre una etapa vital, de una etapa vital a la otra, se ritualizan mediante la composición y la narrativa visual y nos explica que los rituales nos permiten unir lo invisible con lo visible, honrar y agradecer de lo viejo a lo nuevo, vincular ese cambio físico con la ciclicidad de la naturaleza. Por eso os decía también un poco de mi percepción en que me interesan este tipo de asuntos, ¿no? Sobre todo en un momento de la humanidad en el que nos encontramos, en el que esa conexión con la naturaleza es cada vez más necesaria para evitar el desastre, si aún podemos. Decía Guillermina que vincular el cambio físico con la ciclicidad de la naturaleza y con las memorias uterinas del linaje materno es el objetivo de su proyecto. Reúne en este trabajo, por una parte, su profesión, ella es psicóloga, con su pasión, la fotografía, y realiza sin darse cuenta un trabajo de autoterapia y maternaje de sí misma en esta sentida y profunda narración que nos recuerda la importancia de lo sagrado de los cambios y de la pérdida del norte de nuestra civilización occidental al negarnos esta conexión con la naturaleza, ¿no? Precisamente ella me comentaba que a través del trabajo hecho para su hija, ella había podido maternarse a sí misma y recuperar de ese linaje materno su relación con su madre, ¿no? La misma falta de conciencia en los procesos vitales naturales nos hace percibir a tientas el camino de lo ritualístico que el ser humano necesita en nuestras vivencias cotidianas. Decía que en este proyecto, La Casa de Camino Laguillo, de Sevilla, vemos que esos procesos vitales en ocasiones necesitamos ritualizarlos, ¿no? Y que si bien, como hemos visto en parte en el trabajo de Ilse Van Gogh, el contexto familiar va más allá del registro de la huella, aporta el componente humano, la cercanía de la convivencia, se diría por la disposición formal de las imágenes que vemos, de las que podéis ver más en su trabajo a través de su página web, incluso el ruido de los familiares que dan calidez a la ausencia, ¿no? Este trabajo comienza, nos explica Camino, el día de la inesperada muerte de su padre. La acción de fotografiar supone para ella un refugio ante la pérdida. Es, al fin y al cabo, también un ritual, en busca de aceptación, reconciliación y pérdida. Y hablando de rituales, el trabajo de Rocío Velázquez, de Málaga, realiza en este trabajo Algo va a pasar, un acto performático que es registrado fotográficamente y que funciona también a modo de ritual. Nos habla de estereotipos, tradiciones, roles, tabúes, que son trasladados desde el entorno familiar, no cómo vivimos en ocasiones determinadas situaciones o cómo nos vivimos a nosotras como mujeres, como personas integrantes dentro de un núcleo familiar, ¿no? Precisamente por esas tradiciones, roles y tabúes heredados anteriores, ¿no? Ella pretende romper con todo esto. Y el gesto de romper, nos comenta, las figuritas de cerámica de mi madre y mi abuela, objetos cargados de simbolismo, es una forma de romper con esos patrones automatizados con los que nos hemos construido nuestra identidad, en busca de un nuevo yo, de una liberación. La acción consiste de este modo en una especie de ritual, un transitar el cambio con la conciencia, también un ejercicio de autoevaluación. Luego entramos en un capítulo en el que, si bien todos estos que hemos estado viendo son basados en el relato de experiencia, también la fotografía vernácula, el álbum de fotos familiar, es un rico manantial de referencias y usos para el autoconocimiento, pero también para los proyectos fotográficos de la fotografía contemporánea, para la terapia, para la fantasía narrativa, para la exploración plástica, con la intención de contar la historia familiar, como hace Silvia J. Esteban, que es de Málaga,
y que formó parte también del colectivo Fama, documentando y construyendo a un tiempo en un ejercicio por una parte sentimental y nada objetivo, pero también degustando esa experiencia plástica en la intervención, en este caso de libros cosidos a mano, realizado esos fotolibros de manera artesanal, en la búsqueda de la actualización de la propia belleza, que ya contienen de por sí esas imágenes que se rescatan del pasado y que se mezclan con otras que ella realiza, ¿no? Como es el caso de Laura Zorrilla, de Sevilla, que revisita también su álbum familiar para intervenirlo, o bien recuperando el placer del papel fotográfico de antaño para poder rasgar, quitar, poner, resignificar, con todo lo que conlleva en el nuevo discurso familiar construido, como es este caso del trabajo de Elena Almagro de Granada. Reescribir es recuperar lo escrito, es lo que tienen en común estos trabajos también con el de Sara Sarabia, de Granada, esta instalación que tiene como base la fotografía rescatada del álbum de fotos familiar, pero también textos escritos, reminiscencia suspendida, explora la fragilidad de la memoria, su papel en la definición del propio yo, y es un juego de luz, de texto, de fotografías, de sonido, que el artista cocina dentro de su laboratorio de creación también para reencontrarse a sí misma. Marisa Berito, cordobesa, videoartista, es profesora de medios audiovisuales en la Escuela de Arte Mateo Inurria de Córdoba. Su trabajo es una reflexión metafotográfica constante, de hecho aquí hay mucho de postfotografía. Ahora explicaré el trabajo a continuación. Por una parte, ella explica su pasión por la fotografía desde niña, utiliza la fotografía vernácula en varios trabajos de sus biocreaciones, que lo que hace es resignificar e intervenir a través de la herramienta del diseño gráfico y de la videografía, ¿no? Tanto en su trabajo original Dúctiles del año 2018, donde muestra códigos visuales y estereotipos de género heredados y reproducidos que afectan a la construcción de la mujer, como en este trabajo Todos están muertos, de 2023, que ha sido ampliamente galardonado. Lo que hace es un poco pues cubrir esa necesidad de concretar un sentimiento, una inquietud relacionados con la fotografía vernácula, con la intimidad de lo familiar y nuestra condición de seres apegados a lo material. En ese contexto postfotográfico del que hablaba, es un alegato de, al fin y al cabo, al archivo fotográfico, analógico, y a su función de construcción de identidad. Ella dice: las fotos familiares eran un tesoro que pasaba de generación en generación, que se podían mirar y tocar para evocar la memoria de un momento o de un ser querido. En numerosas ocasiones era un acto colectivo que propiciaba el intercambio oral de historia, ayudando a conformar la unidad identitaria de la familia. En mis clases, en la asignatura de proyectos fotográficos, trabajamos con el álbum de fotos familiar. Hay algunos ejercicios que realizamos dentro de lo que es la edición fotográfica, la narrativa, y yo les pido a mis alumnos que traigan fotografías personales a clase, ¿no? Y es curioso cómo en los últimos años veo que hay alumnos que a lo mejor solo tienen fotografías hasta los 8 años, y en los últimos años los más jóvenes, a lo mejor en otros ámbitos como bachillerato o en primero de fotografía, pues hay alumnos que no tienen absolutamente nada de fotografías, no tienen esa posibilidad de reconstruir su memoria. Ayer mismo estuvimos en casa de mi abuela, que abrió su álbum de fotos, que abrió su lata donde las abuelas guardan siempre las imágenes, y cubrimos una función súper importante, la de conversar sobre las fotografías, la de poner en común, la de recordar, la de reflexionar, la de ver esa huella que dejan nosotros esas imágenes, ¿no? Entonces, toda esta maraña digital o en los móviles que hacen que nuestros jóvenes o nuestros niños no tengan esa posibilidad de hablar con los adultos sobre esa historia que se ha vivido a través de ese fetiche, como decía Roland Barthes, ¿no? Es súper importante. Puede que sea una moda, puede que precisamente sea causa de esa superproducción de imagen digital que desvirtúa la relación física, cada vez menos frecuente con la fotografía como fetiche, como decía Roland Barthes, ¿no? O que puede generar consuelo precisamente gracias a esa impronta de vida, del aura que decía Walter Benjamin, ¿no? Que todos dejamos en la fotografía o en la obra de arte que creamos. Podemos teorizar todo lo que queramos con respecto a esto, ¿no? Pero se justifica el momento fotográfico que vivimos, en el que las artistas fotógrafas dejan su cámara a un lado para convertirse, en este caso, en narradoras de sí mismas, a partir de las fotografías que hicieron otros. Separan, algo que decíamos es muy de la matrística, muy de esa estirpe de mujeres que todas llevamos dentro, atesorar la materia, igual que atesorar sus propios cuerpos o la naturaleza, frente a lo volátil, la prisa, lo abstracto, que es esta sociedad patriarcal en la que nos encontramos. Toman tierra, se miran y se encuentran. Es curioso también, y podéis investigar un poco más este trabajo, ahora voy a poner el teaser del documental Todos están muertos,
de la compañera, cómo resignifica también y adapta a los distintos formatos, en este caso el videográfico, pero este vídeo también es una exposición, es un libro, ¿no? Esas distintas imágenes, y es una reflexión también sobre el formato, la parte formal de la fotografía. Y llegamos al pensar. La experiencia personal como reflexión social es la característica común que he querido ver o con la que he querido hilvanar los trabajos seleccionados en esta categoría. Tenemos el trabajo de María Claus, de Huelva, que investiga a partir de las cartas de su abuelo, que fue acusado de espía por los aliados tras la Segunda Guerra Mundial, en una historia particular. Mi abuelo el espía, entre interrogación, es un recorrido geográfico y personal que reúne archivo, documentación, fotografía vernácula y fotografía de retrato de las personas y lugares visitados en el proceso de búsqueda de información. Ella va buscando, a partir de ese encuentro de fotografías y del conocimiento de esa historia, y va fotografiando los lugares y a las personas que forman parte de esa investigación y los documentos que va recopilando, ¿no? Vinculada al fotoperiodismo, a la imagen y la cultura, María Claus también es directora creativa del WordFest Festival, del WordFest Huelva, muestra de cine realizado por mujeres, fundadora también de la Asociación Invisible, una entidad que pone en valor el periodismo, la comunicación y el arte para la transformación social, y vicepresidenta del Ateneo de Huelva. Esther Pita, de Málaga, nos habla en Mi sangre es azul de un secreto, pero también de un viaje. Es una historia familiar, explica la autora, a la vez que se pregunta, es una hibridación entre documento y poesía, al igual que María en el trabajo anterior. Esther va buscando las piezas del puzzle familiar, en las pistas que van dejando las fotografías antiguas, las preguntas, las miradas, reconstruyendo el pasado y el presente, ¿no? Y es curioso cómo nos encontramos, en todas las familias ocurre, ¿no? Esos secretos, esas preguntas, esas cuestiones que estas fotógrafas pues reconstruyen a través de sus proyectos fotográficos. Hablan de historias, por otra parte, universales, que nos han pasado a todos, ¿no? A través de su trabajo, la de los secretos, la de los tabúes, la de los descubrimientos. Y ese marcado valor poético que sí veo en el trabajo de Esther Pita, por ejemplo, y relacional del viaje, la ha llevado a crear un bello proyecto aquí en Cabo de Gata, que no sé si conocéis, reuniendo a fotógrafos de toda nuestra geografía en un encuentro íntimo que ha llamado Talleres Cabo Adentro. Una serie de talleres realizados aquí. Y es heredado precisamente del proyecto que realizará Óscar Molina y que desde que desapareció había dejado una huella latente aquí en nuestra provincia. El trabajo de Esther Pita es un libro, es una publicación y es una exposición también. Y mezcla, como decíamos, la fotografía vernácula con otras fotografías realizadas en ese viaje. Antonia Moreno, de Cádiz, que centra su mirada frente al mundo en un proyecto coral que tiene mucho que ver con lo cercano. Fotografía con intención lo ordinario, lo cotidiano, para hacerlo extraordinario, nos explica. Ella considera que eso es lo verdaderamente complicado e intenta distanciarse de lo familiar, verlo con ojo, en este caso de una turista, también relaciona esa visión de la fotografía de familia, ¿no? También como una viajera que va hilvanando o construyendo esa historia para sorprenderse y fotografiarlo con admiración. Esa mirada de viajera sobre su propia historia, que comparte con Esther, la lleva a hacer, dicho por ella, un recorrido por la sangre y por la tierra. Considera a la familia como origen, como la mayor institución humana. Este trabajo se llama ¿De dónde vienen los dioses? Estuvo expuesto también aquí en el Centro Andaluz de la Fotografía porque formó parte de la selección del repositorio Un cierto panorama, editado y comisariado por Jesús Micó, y estuvo dentro de la selección andaluza que fue expuesta aquí, como he dicho, en el año 2017. Está basado precisamente en la figura de su abuelo, que le llamaban el mochuelo, por eso lo simbólico de la imagen. Silvia Hernández, Málaga, recién egresada de la Escuela de Arte San Telmo, habla de identidad y abandono en su proyecto Tres vuelos, a través de la fotografía ficcionalizada, en este caso, no tanto de la reconstrucción con fotografía vernácula o del relato de experiencia ni de la fotografía documental, recrea en una narrativa las emociones de la niña antigua y las reflexiones de la mujer real, actual, en una suerte de autobiografía proyectada. Este trabajo, Tres vuelos, reflexiona a través de la experiencia personal sobre el proceso de colonización, de alguna manera implícito, en la adopción de bebés de otra nacionalidad
ella lo vive en primera persona, explica su propia experiencia y reflexiona a través de esa experiencia personal sobre cómo indagando en la herida de la burocratización, que es lo que ella precisamente critica en este apartado, no tanto la relación con sus padres, sino todo el proceso burocrático que supone tanto en el país de origen como luego para poder investigar acerca de su origen también, de su familia biológica, ¿no? Que deja la huella al final en la construcción de la identidad, en este caso ella que vive aquí en España y que tiene otro contexto, ¿no?, de esa criatura ya en su adultez. Ella trabaja con un lenguaje poético y nos lleva a querer conocer más de una situación social actual y por eso quiero también citar sus palabras, ¿no? Cuando la diáspora va más allá de lo terrenal, cuando creces con el vacío y la ausencia de referentes y tu pasado y origen se convierten en algo desconocido. Y cierro la muestra que he traído aquí hoy con otros dos trabajos que miran más hacia afuera que hacia adentro, también, como en los dos primeros que traía, pero que no dejan de reproducir también una autobiografía, que hablan de algo, de las vivencias personales de las personas que los realizan, ¿no?, por la significación de las personas, de sus vivencias, de su sentir, de su contexto, y que me parecen significativas como aportación al momento social y político que vivimos. Valle Gaelera, de Jaén, que está dando clases ahora en la Universidad de Zaragoza, investiga y reflexiona sobre la influencia del otro en la identidad propia, pero no desde lo autorreferencial en este caso, sino proyectando su experiencia íntima e investigando más como documentalista que como científica para comprender. Valle revisa imágenes a lo largo de la historia para ampliar los límites de género y hace tambalear también el concepto de normalidad. Bucea en influencias del pasado y sitúa su discurso tanto en la pintada de la pared del baño como en otros de sus trabajos, en el póster, que es otro de los formatos de un trabajo muy interesante suyo, como en este caso la postal, para identificar las referencias que nos construyen. Entonces utiliza lenguajes cotidianos del día a día y no tanto lenguajes profesionales o acabados profesionales de la fotografía contemporánea, ¿no? Artista multidisciplinar, va a utilizar todas estas herramientas para construir sus relaciones, apropiaciones y discursos, y esta investigación a través de la fotografía vernácula que vemos en este trabajo, Estaba oculto, que no he puesto el título, es un proyecto que, según sus palabras, rastrea una confusa y evocadora generación que ya se adelantó a su tiempo al vivir una sexualidad prohibida en la época franquista. Utiliza imágenes precisamente apropiadas del pasado siglo, entremezcladas con retratos actuales que realiza a homosexuales sexagenarios. Y el trabajo de Cristina Lucas, también de Jaén, mítica esta serie también, Ese orden no tan viejo, se cuestiona la situación social a partir de la figura de la mujer. La anarquista, la fotografía que nos encontramos a la izquierda, o la fascista, la de la derecha, las he seleccionado para dar una conclusión lógica a los discursos políticos y sociales que se han ido abordando y que son tan de nuestro país, nuestra comunidad y nuestra construcción identitaria. No tengo mucho más que decir sobre estas imágenes que nos llaman a gritos a revisitar la historia y a documentar un poco más en ese aspecto. Y, en conclusión, la aportación a la construcción antropológica a través de las fotografías en esta primera acotación que realizo gracias a la invitación de Santiago, Juan María, Fabiola y el equipo del CAF para que trajese mi punto de vista a este foro, es una línea de investigación que esbozo en esta conferencia como punta del iceberg, entiendo, de lo que estoy segura va a ser la base de la memoria de nuestros tiempos. No ya desde la historia social que transmite la imagen vernácula, también ahora, gracias a estas fotógrafas, desde la reconstrucción de la historia. Como dice Guillermina García en ese vídeo inicial que hablábamos, en el precioso texto de su proyecto de Útero a Útero, desde los talentos, los dones, la belleza, la nobleza, la fuerza de la mujer luchadora, revolucionaria e intelectual. Considerando estos discursos, materiales y procesos que he abordado con los distintos trabajos, hay que decir que la complejidad de estos trabajos son profundos, que son corales, que son ricos en matices y con la intención de análisis y expresión del individuo y de la sociedad a un tiempo, podemos hablar de que vamos dejando de lado en la fotografía cada vez más las categorías. Y aunque esta investigación todavía está por acabar, sí que lanzaría la hipótesis de que mirar, sentir y pensar, más allá del juego compositivo y de la corrección técnica de la imagen fotográfica de los clásicos, adquiere un nuevo valor en lo que decía Cartier-Bresson, ¿no?, de que fotografiar es colocar el ojo, la cabeza y el corazón en un mismo eje. En este caso, aportando, gracias a las mujeres andaluzas de esta muestra, un eje hacia el centro que conecta además la matriz, la raíz del mundo y el alma. Muchas gracias.
Oye, lo pillo en el final. Bueno, estabas diciendo que vamos dejando atrás las categorías, efectivamente. Y es muy resbaladizo hablar de categorías. Pero yo te pregunto si tú crees, o no, claro, que si pudieras establecer algunas líneas en la mirada o en los temas que tú consideraras que sean más propios, fíjate, la categoría del trabajo de las fotógrafas respecto al de los fotógrafos, y si esas categorías podrían ser dominantes o más propias, si es que lo son, que no lo sé, pero la representación del yo, el trabajo de lo emocional, lo simbólico, el chequeo de la identidad familiar, quizá o quizá no. Te pregunto. Sí que, y lo comentaba en otras conferencias y en parte de la investigación, que como hemos visto quizás el sentir, o más que el sentir, esa expresión de los sentimientos de manera pues más autoterapéutica, ese hablar de lo que ocurre dentro, quizás por cultura, porque estamos más educadas quizás las mujeres, el patriarcado ha hecho mucho daño a mujeres y hombres, ¿no? Ese aspecto de los hombres no lloran, etcétera, etcétera, ¿no? Quizás en ese aspecto sí se ve que de las investigaciones y del conocimiento que tengo de trabajo de fotógrafos y fotógrafas está como más ahí, más centrado en esa autoterapia o en ese hablar de emociones, hablar de lo familiar, ¿no? Pero en general, como estética, como en línea narrativa, como querer, ¿no? Yo me alejo de esa vertiente de la literatura, ¿no? Literatura para mujeres, ¿no? Que parece que tiene como un aura, unos temas, una manera de hablar. No creo que ocurra así en la fotografía. De hecho, comentaba que hay trabajos de fotógrafos. Tenemos aquí a Dori y Eduardo, que acaban de salir con su peque, dos fotógrafos almerienses que trabajan juntos, que aquí estuvieron expuestos cuando yo comisarié Almerías, justo aquí en esta sala, un trabajo de ellos dos en los que al final no sabías decir qué fotos había hecho Dori y qué fotos había hecho Edu, ¿no? Porque realmente es un trabajo conjunto y es un trabajo común, o el clásico de Bleda y Rosa, ¿no? Y no a otro lado, ¿no? Entonces sí que esas parejas de fotógrafos, hombres y mujeres, nos dan respuesta ya a esa pregunta, ¿no? En realidad no hay una manera de fotografiar femenina o masculina. Al final hay historias que quieren ser narradas, aunque cada uno lo hagamos desde una perspectiva. ¿Identificarías también algún rasgo andaluz? Porque estamos hablando de fotógrafas andaluzas. Pues, ¿en qué consistiría, si es que consiste en algo, lo andaluz en estas imágenes? Ahí sí que creo, y eso no lo he analizado así a priori, pero sí que creo que no vería como, porque estamos con los estereotipos de lo andaluz, como con algunas cuestiones que son como más de lo cotidiano y de lo folclórico, ¿no? Y no veo que haya a lo mejor pues un tema totalmente andaluz. Por eso, precisamente, lo que intento poner en valor aquí son fotógrafas que en algunas ocasiones están dentro del panorama nacional, al mismo nivel que otros fotógrafos y fotógrafas, y que sus lenguajes y sus temas son universales, al fin y al cabo.